Hola, buenas tardes. Nuestra CIPA es Generadoras de Conocimiento y le vamos a hablar sobre los aportes de Sócrates y Platón en la educación. Según Sócrates, nació en el año 470 a.C. en Atenas, quien fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes, y su madre era una partera, su padre un escultor. Fue maestro de Platón y fue quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes de la filosofía. También nos dice que Sócrates no ha escrito ningún texto. En los textos de Platón o en los aportes que da Platón encuentran los relatos de Sócrates que han sobrevivido en la antigüedad y los más completos. Sócrates también fue quien promovió la igualdad entre los ciudadanos a través del uso de la razón y pudo explicar su verdadero uso gracias a la felicidad, que solo no se puede alcanzar haciendo el bien, sino siendo virtuoso. Que viene siendo el mismo tanto él entiende todos los conocimientos y por lo tanto también la felicidad. Murió a los 71 años de edad en el año 399 a.C. por envenenamiento, aceptando serenamente esta condena por método elegido por el tribunal, que lo juzgó por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Algunas de las características y aportes más significativos de Sócrates a la educación que se pueden destacar son su sabiduría, que la sabiduría de Sócrates no consistía en la acumulación de muchos conocimientos, sino que por el contrario consistía en revisar los conocimientos que ya se tenían y a partir de ahí poder llegar a construir un conocimiento mucho más sólido. Además, Sócrates no llegó a escribir ninguna obra, puesto que él creía o consideraba que cada persona debía desarrollar sus propias ideas. De este modo, en parte sus ideas llegaron a ser conocidas por testimonios de sus discípulos como Platón, que fue el más reconocido. También se menciona su sentido de inconformismo, puesto que el inconformismo que él sentía fue el que lo impulsó a llegar a oponerse a la ignorancia que en ese entonces era muy popular entre la gente y al conocimiento de aquellos que se decían ser sabios. Aunque Sócrates mismo, él no se consideraba como un sabio, puesto que él siempre buscaba a alguien más sabio que él, entre aquellos personajes que eran más renombrados. Pero con el tiempo él se empezó a dar cuenta de que en realidad estos personajes, aunque creían saber más de lo que realmente sabían, y eso lo llevó a hacer pensar a la gente que debían ver el conocimiento real de las cosas. También se menciona la educación del hombre y en especial la del gobernante, puesto que se hablaba de que este tipo de educación era el único camino para llegar a conformar una educación más justa. En cuanto al método socrático, consistía en el diálogo, y este consistía en dos momentos, de la ironía y la mayéutica. En el primer momento, Sócrates procuraba demostrar a su oyente que, aunque él creía saber algo, en realidad no lo hacía. Y en un segundo momento del diálogo, y después de haber reconocido la ignorancia, Sócrates buscaba ayudar a alcanzar el conocimiento cierto. Entonces fue cuando creó su más grande invento, que fue la mayéutica, que fue un método inductivo, el cual le permitió llevar a sus alumnos a resolver problemas que se les planteaba por medio de preguntas cuya lógica llegaban a iluminar el entendimiento. Platón nació hacia el año 427 a.C. en Atenas de Egina. Su padre es Aristón, quien desciende como cobro en los últimos de los reyes de Atenas, filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue quien fundó la Academia de Atenas en el año 387 a.C., el instituto que continúa a lo largo de más de 900 años. Fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer sus pensamientos filosóficos y de tal forma constituía ya por sí mismo un elemento cultural nuevo.
y participó activa en la enseñanza de la academia y escribió sus obras mayoritariamente en forma del diálogo. Platón desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. Platón también es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política y fue quien sostuvo que el mundo sensible es solo una sombra del otro mundo más real. Platón muere a sus 80 años de edad en el año 347 a.C., dedicándose en sus últimos años de edad a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. En cuanto a Platón y la educación, vemos que en el mito de la caverna, Platón trata acerca del bien como la idea superior y que esta misma idea tenía un valor absoluto sobre todas las cosas. Además, hablaba acerca de que, o trataba acerca de que el alma del hombre se encontraba justo en el medio de dos mundos. Entonces la educación era un camino largo, el cual el hombre debía de transitar o de recorrer para poder salir al exterior de la caverna y conocer, concebir una nueva realidad. Para Platón, la educación era la luz del conocimiento. Platón hace referencia a la naturaleza del hombre y entonces el papel de la educación era formar al individuo para ser justo, pero del mismo modo, al formar un individuo justo, se buscaba formar una sociedad mucho más justa.